Evidentemente. Bueno, qué picante que Bien. está todo el Medio Oriente, ¿no? Sí, la verdad que sí va escalando cada día más y aparte, bueno, también lo que genera mucha incertidumbre es la indefinición por parte de Donald Trump. Lo último que dijo el presidente de Estados Unidos es cuando le preguntaron específicamente si va a intervenir en el conflicto, fue, puede que lo haga, puede que no. Es decir, nadie sabe lo que voy a hacer, ¿no? Muy a lo Donald Trump, y ahí reiteró esta idea de que el régimen iraní tiene que rendirse incondicionalmente. Bueno, pero por el momento, más allá de las presiones, seguramente en algún momento ceda, ¿no? Donald Trump, pero se lo ve bastante indeciso, o tal vez calculando, ¿no? En qué momento hacer un ingreso en el conflicto. Si es que lo hace, porque todavía no. Es muy difícil predecir con Donald Trump qué es lo que puede llegar a suceder. Pero bueno, sí habló el líder supremo de Irán, estamos hablando de Ali Khamenei, el ayatolá, que bueno, estaba también en el foco en estos días porque Trump directamente apuntaba contra tanto Trump como Netanyahu, ¿no? Primero el primer ministro israelí que dijo, si eliminamos a Khamenei, entonces a partir de ahí se termina el conflicto y surge una nueva etapa en todo Medio Oriente, obviamente él esperando un liderazgo contundente de Israel en ese sentido, pero a través de la eliminación de Khamenei, ¿no? Como lo Sí. consideran como el elemento todavía incómodo. Y bueno, después habló Donald Trump diciendo que ellos saben, tienen la información de dónde está, pero que todavía no tomaron la decisión de eliminarlo. Bueno, ¿qué pasó? Khamenei se difundió un mensaje a su población, a su pueblo, a través de la televisión estatal iraní, no se sabe dónde está, por supuesto, pero fue contundente. En el mensaje el líder iraní, si les parece, escuchamos lo que decía. Dale. El pueblo de Irán no se rendirá ante la tolerancia forzada. Estoy esperando que el pueblo de Irán exprese sus opiniones, especialmente aquellas relacionadas con ideas globales, y que el pueblo de Irán haga oír su voz. No permitiré que el enemigo presente la verdad de forma distorsionada al pueblo iraní mediante su extraña propaganda. El enemigo sionista ha cometido un grave error, un grave crimen, y debe ser castigado. Y lo está haciendo. El castigo que el pueblo de Irán ha dado a este enemigo malvado, y lo está haciendo, y lo planifica para el futuro, es un castigo severo. Ahora, los aliados de Estados Unidos están entrando en escena para hablar. Finalmente, el presidente de Estados Unidos nos ha amenazado recientemente. Nos está amenazando y quiere que nos rindamos rápidamente. Cuando la gente ve esto, se sorprende de verdad. Primero que nada, solo amenazan a quien tiene miedo. El pueblo de Irán ha demostrado que no tiene miedo de quienes los amenazan. Esto es algo que el pueblo de Irán tiene claro. No permiten que ninguna amenaza afecte su comportamiento ni su futuro. Bien. Bueno, ni las amenazas ni la propaganda está sirviendo por el momento. A ver, lo que busca Netanyahu es convencer a la sociedad, es lo que también se hace en este tipo de conflictos, ¿no? Bueno, lo buscó y lo consiguió en Ucrania, por ejemplo, Estados Unidos, cuando a través de un golpe militar lograron, bueno, instalar en el poder a estas figuras que son totalmente sumisas después a los intereses occidentales. Y en este caso, la propaganda israelí en Irán, que no comenzó ahora, hace tiempo, ¿no? Que están intentando, aparte están súper infiltrados también en territorio iraní, convencer a la sociedad de que es necesario que caiga el régimen iraní para que puedan convivir en paz en Medio Oriente. Bueno, eso es una propaganda que no convence a nadie, por lo menos en Irán. Así que por ese lado se le está complicando tanto a Israel como a Estados Unidos, porque si estaban esperando algún tipo de levantamiento en contra del gobierno iraní, está muy difícil. Al contrario, lo que generó este conflicto es todavía un más apoyo a la Ayatollah y sobre todo, bueno, me imagino que después de lo que se vio en la franja de Gaza, eh,
posicionar a Israel como el gran problema en Medio Oriente, por lo menos desde la visión de los propios iraníes, ¿no? Si les parece, ahora vamos a escuchar lo que comentábamos ayer de Erdogan, que es una figura también muy relevante en la región. El presidente de Turquía habló de este conflicto, después vamos a repasar también otros líderes mundiales, pero vamos a escuchar lo que decía Erdogan, porque son palabras fuertes, después mucho no se condicen en la práctica lo que, digamos, lo que dice y la contundencia de las palabras de Erdogan después digamos, no hay ningún tipo de intervención concreta y Había tampoco... planteado Erdogan que iban a invadir Israel si continuaban con el asedio a Gaza. Claro, exactamente. Eso Bueno, fue por el hace momento 2 nada de meses eso. aproximadamente, digamos, ¿no? Fue... Y sí, no fue hace mucho y aparte no solo eso, sino que también continúa el intercambio comercial con Israel, con lo cual son contradicciones que, bueno, quedan muy en evidencia, pero sí desde lo discursivo Erdogan se planta de esta manera, lo escuchamos. Bugün Gazze'den gelen görüntüler yanında inanın çok ama 2 millones de personas intentan sobrevivir en Gaza, el 80% de la cual está en ruinas. Civiles inocentes, completamente condenados al hambre, la sed y la falta de medicinas. Por si fuera poco, Israel bombardea a las personas inocentes que se han reunido en los puntos de distribución de ayuda. Netanyahu ha superado con creces a Hitler en el crimen de genocidio. umarız akıbetleri aynı olmaz. Esperemos que su destino no sea el mismo. Esperemos que, tarde o temprano, comparezca ante un tribunal internacional independiente y se enfrente a todo lo que ha hecho. Y dará cuenta de los asesinatos y masacres que cometió en este mundo, antes de partir al más allá. Olmadan bu dünyada verir. Fuerte, ¿eh? Fuerte poner este testimonio al aire en una Argentina atravesada por el sionismo en casi todos los medios de comunicación. Sí, pero es lo que dice el presidente de Erdogan. Turquía, o sea... Le quiero lo que mandar pasa de que, paso a la derecha diario que ha hecho un informe, ¿no, Marcos? Que dijo que éramos Castro chavistas y algo más. Y proiraníes. Sí. Está bien. Bueno, si ser pro-iraní es contar lo que, digamos, escuchar lo que dice Irán, escuchar lo que dice Turquía, escuchar lo que dicen otros actores que no tienen ningún tipo de visibilidad acá en Argentina, bueno, entonces seremos para ellos pro-iraníes. Bueno, Ley, si querés en algún momento lo saludamos a Cerimedo, lo volvemos a convocar al programa, así charlamos de lo internacional. Hoy de hecho me contaba Fernando Esteche que iba a estar discutiendo con Maslatón en Blender a la noche. Lo voy a ver claramente. Maslatón, un hombre que niega el genocidio en Israel, digamos, en Palestina. Sí, una cosa, en Palestina. Sí, claro, hay muchos sionistas muy violentos que están, digamos, sin ningún problema merodeándose por los medios de comunicación de la Argentina. Y porque es difícil tapar el sol con las manos y por más que, digamos, intenten instalar su narrativa pro-israelí, la realidad es que cualquier persona, somos aparte un país cristiano, ¿no? Digamos, los valores cristianos prevalecen y ver que hay un pueblo que está siendo masacrado tiene un impacto. Seas cristiano, ateo, lo que sea, ¿no? Me parece que eso va más allá de las religiones, pero bueno, evidentemente hay algo que está empezando a molestar, por eso este tipo de operaciones mediáticas. Pero continuamos con el informe. Si no les gustaba Irán, esto me imagino que mucho menos. Vamos a repasar las palabras de Kim Jong-un, que dijo el líder de Corea del Norte, ¿no? Que también habló al respecto. Dijo que, bueno, expresa su grave preocupación por el ataque militar israelí y lo denuncia con firmeza. Dijo que, bueno, Israel está expandiendo su territorio de forma constante a través de 4 guerras en Oriente Próximo y decenas de invasiones militares en el pasado. Y recuerda que en los últimos años ha intensificado gradualmente sus ataques militares contra la Franja de Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y otros países en la región, masacrando a decenas de miles de civiles y creando una grave crisis humanitaria. Resaltan que la comunidad internacional observa con atención cómo las fuerzas estadounidenses y occidentales azuzan las llamas de la guerra y cuestionan el legítimo derecho soberano y el ejercicio del derecho a la legítima defensa de Irán, la víctima, dice Corea del Norte. Y ahora vamos a escuchar lo que dice Vladimir Putin.
al respecto. Acá hay varios temas también a comentar. Tiene que ver, por un lado, con la colaboración de Rusia e Irán en materia de energía nuclear. Ujú. Y en este caso, lo que dicen, por ejemplo, el jefe de Rosatom, que es la corporación estatal rusa, Rosatom, ¿no? Que se encarga de este tipo de desarrollos, tanto en Rusia como en el extranjero, comparó las consecuencias de un posible ataque israelí contra una central en particular, que es la central nuclear de Bushehr, de Irán, con la catástrofe de Chernobyl. Acá lo que están diciendo distintos actores internacionales es ojo con los ataques contra infraestructura nuclear, porque puede llegar una catástrofe de magnitudes comparables al desastre de Chernobyl del 86. Bueno, veremos qué pasa en ese sentido porque Israel está convencido de que necesita atacar estas instalaciones para frenar el programa nuclear iraní. Ahora, también es importante resaltar lo que dijo en este caso el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores exactamente de Irán, Ismael Baghei, sobre la Organización Internacional de Energía Atómica. Recordemos que está a cargo de Rafael Grossi, un argentino que Ujú. está teniendo una posición bastante ambigua que en parte se podría decir va allanando el camino a que el conflicto aumente, porque hace unos días decía, Irán tiene la capacidad para construir entre 6 y 8 armas nucleares. Al día siguiente dice, pero igual Irán no había evidencia de que Irán tenía pensado desarrollar esas armas nucleares. Bueno, parece que es importante poner el foco en estos organismos que, más allá de que siempre decimos, no tienen la misma importancia que hace algunas decenas de años, porque el mundo va cambiando y quedaron muy anacrónicas. Bueno, Israel se agarró de una declaración de este organismo para decir vamos a hacer un ataque preventivo, con lo cual eh, siguen teniendo cierta influencia. Bueno, le contestó el canciller iraní a este organismo y dijo, ustedes traicionaron el régimen de no proliferación, hicieron del Organismo Internacional de Energía Atómica un socio en esta guerra injusta de agresión. Después dice que este organismo se convirtió en una herramienta para que no miembros del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, es decir, Israel, priven a los miembros del tratado de su derecho básico. Después también agrega que este organismo no tenía ninguna evidencia de un esfuerzo sistemático para desarrollar un arma nuclear. De hecho, así lo expuso el propio Grossi, pero bueno, evidentemente estas ambigüedades en las declaraciones y en el accionar, ojo, no solamente en la cuestión iraní, también lo hemos visto en los ataques ucranianos contra la central también nuclear eh, en Zaporizhia, En ¿no? Zaporilla. Leila, con respecto a Grossi, Grossi había estado, el ataque arrancó el viernes pasado, ¿no? De Israel a Irán, digo bien. Sí, Había estado exacto, días antes en Irán. Es decir, que terminó la visita de Grossi en Irán y arrancó el ataque israelí. exacto. Es más, Israel dice públicamente, en base a lo que dice este organismo, vamos a atacar preventivamente a Irán. Porque claro, habían dicho que tenían la capacidad de construir entre 6 y 8 armas nucleares. Bueno, un montón de países tienen capacidad de hacerlo. El tema es que tiene que haber evidencia concreta de que efectivamente estén trabajando en ello. Y después salió Grossi al día siguiente a decir, no, bueno, pero no hay evidencia de que Irán quiera construir, que tenga, digamos, las herramientas para llevar adelante la construcción del arma nuclear. Entonces, esas ambigüedades generan también, bueno, que lleguemos a una situación como la que estamos viendo. Por eso también Irán los pone en el foco y les dice, ojo, con este organismo que más que, digamos, eh, contribuir a la paz en la región, lo que hace en Bueno, este momento en particular es todo lo como contrario. hace tiempo viene pasando con Naciones Unidas. Te hago una consulta. Putin habló con Xi Jinping. Putin habló con Xi Jinping, sí, sobre el tema. Putin es uno de los... Le bajó el precio hace unos días Donald Trump. Dijo que no está interesado en la mediación de Rusia en este conflicto. Claro, Estados Unidos quiere despejar el tablero y quiere ser la única, digamos, potencia que interviene concretamente en Oriente Medio, ¿no? A favor de Israel. Ahora, hubo una conversación, después vamos a ver qué sale de eso, digamos, concretamente, pero, digamos, a nivel diplomático esto es muy difícil, digamos, que se resuelva a nivel diplomático, desde ya lo digo. Eh, Vamos a ver qué pasa en los próximos días y si creo que lo que puede
determinar este conflicto en realidad es la intervención de Estados Unidos de forma directa. Recordemos que ahí Israel lo que quiere son las bombas que permiten atacar infraestructura subterránea. Por el momento no las tiene disponible, pero en caso de que se sume Estados Unidos, eso podría llegar a pasar. Otra cosa que quería comentar, además, es que la jefa de inteligencia de Estados Unidos, ¿se acuerdan de Tulsi Gabbard? Bueno, quedó al margen de las discusiones sobre Israel e Irán. Esto es importante, estamos hablando de la jefa de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene una posición políticamente peligrosa, dicen los medios, citando fuentes cercanas a Donald Trump. Claro, ella, Tulsi Gabbard, fue la que dijo en marzo que no había evidencia de que Irán estuviese creando su propia bomba nuclear. Y que estaba, de hecho, bastante lejos, que necesitaba cerca de 3 años como mínimo para poder alcanzar una bomba nuclear. Bueno, las contradicciones entre lo que dice la jefa de los servicios de inteligencia en Estados Unidos y el propio Donald Trump, o sectores muy cercanos a Donald Trump que están presionando para meter a Estados Unidos en la guerra, generó que ahora esté desplazada, por lo menos no sea parte de las conversaciones en torno a lo que sucede en este conflicto. Así que veremos qué pasa, pero sí se profundiza evidentemente la fractura, ¿no?, interna en el gobierno de Trump, que no va a salir ileso de este conflicto claramente, por lo menos puertas adentro. A nivel político le genera inconvenientes. A nivel también social, porque no hay apoyo. Diferentes encuestas están mostrando que el pueblo estadounidense está traicionando el Make America First Again, esto de America First, ¿no? Bueno, Claro. ¿por qué? Porque estamos metiéndonos en un quilombo con el que no tenemos nada que ver. Veremos qué pasa y todavía falta Claro, igual. la En línea de 2026 Trump hay elecciones. era, ¿para qué nos vamos a meter en otros conflictos? Hagamos primero lo que hay que hacer en América, ¿no? Ese era el concepto. Claro. Ahora el Igual está traicionando guerrerismo se lo está llevando puesto, ¿no? Exacto, pero de una manera muy, aparte, burda, no hay manera de disfrazar todo esto cuando él fue uno de los pocos que, digamos, señalaba a Bush por intervenir en Irak. Claro. Vino de una gira en Medio Oriente hace poco Donald Trump y le decía a los países del Medio Oriente, es Estados Unidos que les decía a ustedes cómo tenían que manejarse, intervenía y demás, es parte del pasado. Bueno, no pasó ni un mes de esa gira y cambió completamente de posición. Eso me parece que también es lo que lo está un poco deteniendo Trump de intervenir directamente, pero bueno, continúa con estas declaraciones también ambiguas de podemos entrar en guerra, puede que no, veremos, no voy a decir lo que voy a hacer. Así que va a ser crucial lo que pase en los próximos días. Excelente, Ley. La charla entre Putin y Xi Jinping, vos la nombraste al pasar, porque la gran pregunta es qué corno van a hacer, ¿no? Es decir, sabemos que son aliados de Irán. Sí. De hecho, hay combustible, hay armamento, bueno, hay colaboración en términos de Claro, es defensa. que Irán tiene tantas sanciones, no le está Sí. vendiendo a Occidente, Irán, por la cantidad de sanciones, pero sí le vende, digamos, desde el punto de vista energético es muy importante, sobre todo para China. Claro. ¿Por qué? Porque China no solamente le compra a Rusia, ninguna potencia del mundo puede depender de un solo país, ¿no? Digamos, es una cuestión estratégica. Entonces, los chinos saben perfectamente que no pueden comprarle solo a Rusia. E Irán, en ese sentido, era un socio también muy importante en el abastecimiento energético. Si cae el régimen iraní y se viene una catástrofe humanitaria en este país por la cantidad de gente que se va a ir y demás, también están ahí muy cerquita de China, bueno, puede tener un impacto muy importante para el gigante asiático. También para Rusia, por supuesto, son aliados, y aparte Irán es parte de los BRICS, con lo cual, digamos, lo que trascienden de esa llamada son, digamos, declaraciones muy al estilo diplomático. Habrá que esperar después qué hacen concretamente para evitar la escalada del conflicto, porque, bueno, evidentemente tienen herramientas. Estamos No hablando de pareciera los haber ahora países. nada de eso, ¿no? Por ahora es Por el momento no. nada de eso. Y una última, Rusia a todo esto avanza fuertemente sobre Ucrania. Por supuesto, el conflicto ucraniano quedó completamente en segundo plano en este momento. La prioridad es Oriente Medio. Hay que ver si está aprovechando Rusia, por supuesto. Sí. De hecho, se tenía que juntar con Zelensky. Donald Trump lo dejó pagando y se fue del G7 porque tenía que resolver la cuestión en Medio Oriente. Veremos después concretamente qué es lo que hace Rusia aprovechando este huequito, pero tampoco está, digamos, del todo cómodo, me imagino, Putin, porque
digamos, ya cayó el régimen en Siria favorable o cercano tanto a Irán como a Rusia. Digamos, si continúa la escalada y esto deriva en la caída del gobierno iraní, bueno, también sería un golpe muy importante geopolítico, ¿no? Tanto para Rusia como para China. Veremos qué pasa. Gracias, Ley. Un fuerte abrazo. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Abrazo grande para todos. Abrazo gigante. Buen fin de...